¿no? O sea, un cortante inducido por el sismo, pensando que la rótula plástica va a ocasionar aquí un agrietamiento del hormigón y les va a formar la rótula plástica sin que no le pase nada a la viga. Ese es básicamente el concepto. Por eso que se calculan unos cortantes poder sea cero, que tampoco eso no es tan cierto, pero estamos buscando el caso más desfavorable, ¿sí? Entonces, bastante grandes, phi de 10 cada 9, si se fijan, es cualquier cantidad de acero, pero solamente en la sección o en la zona de confinamiento. Entonces, ya más allá de la zona de confinamiento, el colocado del acero como refuerzo transversal es simplemente colocar de acuerdo al cortante de cálculo. No hay ninguna disposiciones especiales, tampoco hay el concepto de la ductilidad, etcétera, etcétera, y la distancia de cada estribo, no, como si fuera un hormigón normal. Entonces, básicamente, eso es lo que hemos aprendido hasta ahora. Bien, yo les he preparado una práctica 2, que va a ser para el segundo parcial, donde les estoy planteando una viga continua aporticada, perteneciente a un pórtico especial, ¿m? Y quiero que diseñen a momentos y a cortantes. Yo les estoy dando algunos momentos que me he inventado por acá, ¿no? El momento negativo en A, en B, en C, en D, en F. En M, y momentos positivos en el tramo y cortantes. Acá he puesto cortantes, básicamente un valor promedio para para todas las vigas, ¿no? Un solo cortante. Pues dice para todos los tramos. Las cargas que he usado para esto sería una carga viva de 1.2 toneladas sobre metro y la carga muerta 0.8 sin el peso propio. El peso propio ustedes lo van a obtener verificando esta sección de la viga, que de repente, bueno, esta es una sección que la van a mantener, ¿no? De 25 por 45, y las columnas son estas, ¿no? En cada apoyo, 40 por 40, 35 por 35. Bien, lo que estoy procurando es tratar de que algo sea real. Generalmente en un pórtico especial tendría que pensar en estas luces. No se puede usar luces más grandes, ¿no? Porque eso nos llevaría a que las vigas sean más robustas, ¿no? Las columnas también están adecuadamente colocadas. Tampoco podemos pensar en columnas muy robustas, ¿no? En fin, espero que les salga bien. Hay momentos negativos, momentos positivos en el tramo, en toda la viga continua. Lo que ustedes tienen que hacer es siempre empezar por el más desfavorable y luego ir colocando los aceros de acuerdo a los requerimientos en cada sección de la viga, ya sea arriba o abajo. Y lo mismo con el refuerzo transversal debido a estos cortantes y debido al cortante inducido por el sismo. La calidad de los materiales, estoy proponiendo esta calidad, el recubrimiento, y lo más importante es que para que mi estructura cumpla con los datos que ha salido, yo
entonces acá es al revés. Que cómelo. Esto tiene que ser por lo menos 6. Y con este 6, yo voy a conseguir aproximadamente una ductilidad de 2.6 entre 2,5, ¿cuánto sería? 2,2 tal vez. Aproximadamente. ¿Cuánto es 6 entre 2,5? 2.4, Inge. 2,4. Okay. Entonces, seguramente este es parte de mi coeficiente de respuesta que ha entrado al análisis estructural. Entonces, este ya es un dato que yo tengo que sostener, ¿no? Entonces, con este dato han salido estos momentos, ¿no? Este es el análisis estructural. Esto yo no puedo modificar, porque ya, pero puede ser más de 6, mínimo 6. Si ustedes necesitan modificar algo para esto, podemos ver la sección. Sí, los materiales los mantenemos constante. Tal vez podrían ver la sección. ¿Quién sabe? Esta puede ser un preliminar. No sé. Si no sale, podemos cambiar esto un poco. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien, la fecha de entrega. Creo que ya lo he fijado yo para diciembre. A ver qué fecha es. Lunes. Creo que 6, ¿está bien? A ver dónde está. Aquí está la tarea. Y está creada la tarea. Y está fijada para el 6 de diciembre. Aquí está la tarea. Lo único que quiero que me lo corrijan es esto. Esto tienen que corregir. Tiene que ser mayor. Por favor, tomen en cuenta, ¿ya? Esto tiene que ser mayor o igual a 6. Como está aquí. Dice, diseñar la viga continua sismo resistente para un pórtico especial. O sea, las disposiciones especiales van a ser para un pórtico. Disposiciones especiales. Para un pórtico especial, ¿no? O sea, esto quiere decir zona de riesgo sísmico alto, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, quiero que me lo haga un croquis, un planito, pero no importa a escala, a cualquier escala, un croquis constructivo de donde yo pueda revisar todas las varillas a lo largo de toda la viga. No necesito un plano, es una hoja de tamaño carta o doble carta, alguna cosa así me lo pueden hacer para que se pueda ver esta viga bien. Puede ser una doble carta, doblado. Eso es.
¿Qué pasó? Bien, lo que correspondería ahora es ver algo, eh, el diseño de pórticos intermedios. Y esto se usa generalmente en zonas de riesgo moderado. ¿Qué diferencia hay en el diseño de un pórtico intermedio con un especial? Son muy pocas las diferencias. Yo la verdad que no le veo mucha diferencia, pero sin embargo lo podemos revisar en qué está, dónde está la diferencia. Bueno, este es para el especial. ¿Dónde está el título? Vamos a ver. Aquí deberíamos marcar un poco. Acá. Esto deberíamos pintarlo. Vigas de pórticos especiales a especiales, ¿no? Entonces aquí hemos visto todo lo que se requiere para pórticos especiales. ¿Cuál es la diferencia para los intermedios? Y vamos a ir atrás y vamos a ver vigas y columnas. Este es para los ordinarios. Los ordinarios no lo vamos a hacer porque es hormigón normal. Lo que nos correspondería sería este, ¿no? Pórticos intermedios. Pero verá aquí que básicamente no hay mucha diferencia, ¿no? Excepto es que se toma. Aquí difiere un poco en el refuerzo transversal, algunas consideraciones eh, tienen que ser de medios. Eso es al revés, ¿no? Bueno, tendríamos que mirar un poco. Yo casi no le doy mucha importancia. Esto es igual. Esto es igual. ¿Dónde está lo que quiero mostrar?
Aquí está. Aquí hay una diferencia, en vez de cuarto, aquí dice quinto. Ahí. Después dice un tercio. Acá dice un tercio. Son pequeñas diferencias. Aquí 8 veces, 24 veces. Aquí sobre 10, una pequeña diferencia. En fin, bueno, ¿para qué vamos a ver? Simplemente vamos a indicar lo siguiente. En los más importantes, en intermedios, ¿no? Lógicamente todavía se mantiene, ¿no? Que F'C tiene que ser mayor a 250 y FIE tiene que ser menor o igual a 4200. Esto se mantiene. Lo que varía un poco es que la cuantía en tracción, estos tienen que ser máximo y este es mínimo, ¿no? Que podría ser 0.033, se mantiene, pero donde varía es esto, la cuantía en compresión dice que debe ser mayor o igual a la cuantía entre 3 y menor o igual a la cuantía tracción. Aquí varía. Luego el AS mínimo dice que tiene que ser mayor o igual al AS máximo dividido entre 5. Entonces, comparando con el especial, esto era 2, ¿no es cierto? Y esto era 4. Así podemos encontrar algunas pequeñas diferencias. ¿Qué quiere decir? Que aquí nosotros podemos utilizar el acero en compresión, ya no la mitad, sino la tercera parte, ¿no? Un poco menos. Y el AS mínimo tampoco ya no sería entre 4, sino entre 5, un poco menos. Y así vamos a ir encontrando algunas cosas que, bueno, lo voy a mostrar después, ¿no? Pero vamos a ir marcando algunas diferencias en los intermedios. También para el refuerzo, esto es refuerzo longitudinal, ¿no? Para el refuerzo transversal, dice que phi por BC ya no es 0, sino puede ser la mitad. Phi por BC puede tomarse la mitad. Sí, una mitad, ya no 0. Considera solamente la mitad. Ya no 0. Entonces, lógicamente aquí ya no se requiere mucho acero. Después también S dice que tiene que ser menor o igual, creo que esto es de cuartos, 24 veces el diámetro del estribo y 6 veces el diámetro de la barra principal. Algo así hemos leído. Pero la verdad es que yo no le veo mucha diferencia. Tal vez es ocioso hacer esto, ¿no? Simplemente lo más importante sería para bajar el acero sería este en el longitudinal y esto en transversal. Solamente sería la cuestión del acero, ¿no? Que se requiere menos acero, ¿no?
que el anterior, ¿no? Fíjense, esto era 0, ahora ya es la mitad. O sea, ya se puede considerar la mitad, dice en el BC. Entonces vamos a necesitar menos a 0. Y creo que nada más. Nada más. ¿Alguna pregunta? Bien, eso tal vez lo vamos a bajar. ¿Está Fernando por ahí? Podemos hacer una práctica, ¿no? Comparando. Aquí, comparando, por ejemplo, si aquí en vez de especial yo le pongo intermedio, entonces algunas van a bajar algunas cantidades de acero, nada más, ¿no? O sea, estaríamos haciendo una zona de riesgo sísmico moderado. Entonces, las exigencias del acero son un poquito menos y todo lo demás se mantiene. ¿Ya? Pero yo creo que eso lo podemos hacer con Fernando, el auxiliar, que muy realmente está ayudando mucho. Entonces así podemos avanzar más, ¿no? Ahora veremos un poco el diseño en columnas. Sismos resistentes. Creo que esto es importante. También vamos a hablar primero de pórticos especiales. Y en pórticos especiales nosotros podemos ver, lógicamente las vigas también son para pórticos especiales, y podemos ver pues acá algunas características, ¿no? Si esta es una columna, ¿sí? A, B. Entonces, tenemos que partir en las columnas, primero de la geometría de columnas. De la geometría. Aquí nomás. ¿Qué dice a partir de la geometría? Dice que una sección rectangular o cuadrada o circular, C1, C2, ¿no? Es una columna, puede ser cuadrada o también podría ser circular, D. Dice que la sección o la dimensión menor tiene que ser mayor a 30 centímetros, no menos. Por lo tanto, el área mínima tiene que ser mayor o igual a 900 centímetros cuadrados. Y de aquí también sería AG mínimo mayor o igual a 900 centímetros cuadrados, porque sería el D mínimo, sale creo 33 o 34 creo, ¿no? 34 centímetros. A ver qué uno lo calcula a manera de practicar para una área de 900 centímetros cuadrados. ¿Cuánto sería D? No se olviden que el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto sería D? Para un área de 900 centímetros cuadrados. Vamos. ¿Aló? 33,85. 33,80. 34. 34 centímetros.
Entonces, fíjense ustedes, aquí hay una diferencia. Basta de la geometría, ¿no? En las vigas hemos dicho 25, la base, ¿no? Acá en las columnas dice que la mínima dimensión en una columna rectangular tiene que ser 30 centímetros. Por lo tanto, el área mínimo de una columna debería ser 900, por lo menos, no menos, ¿no? Equivalente a una columna circular de diámetro 34 centímetros. Ahora, si ustedes quieren utilizar cualquier otra columna, ¿no?, que de una forma poligonal, lo que sea, siempre esto tiene que ser AG mínimo mayor o igual a 900 centímetros cuadrados. Pues de aquí podrían ustedes obtener la dimensión del polígono regular o cualquier otra sección, ¿no? Entonces, este es un requisito muy importante. ¿Y por qué ponemos esto? Tenemos el lema de decir columna fuerte, viga débil. Entonces, ya de entrada, esto es lo mínimo. Generalmente las columnas en sismo resistencia tienen que ser por lo menos 35, 40 o más, 50, 60, depende, ¿no?, de la altura del edificio. Estamos hablando de dimensiones mínimas. Pero el hecho de que aquí no se producen las rótulas plásticas, sino en las vigas, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las columnas no deben cumplir con ningún requisito de ductilidad. Más bien la columna tiene que ser, no tiene que tener ninguna rótula plástica, tiene que ser un elemento resistente. No sé ustedes, cuando ataca el sismo, la columna tiene que ser la que resista esos embates, ¿no? No las vigas. Entonces, dependiendo de las columnas, podemos determinar las deformaciones laterales, etc. Entonces, la columna tiene que ser fuerte, ¿no? Pero hasta cierta parte fuerte, nada más, ¿no? Entonces, para completar esto de la columna fuerte y viga débil, dice, la norma dice que la suma de momentos en un nudo, en la columna, tiene que ser mayor o igual a 6/5 de la suma de los momentos en la viga. Miren, esta ecuación me está diciendo esto. Columna fuerte, viga débil. La suma de momentos en el nudo, ¿no?, en un nudo de la columna tiene que ser mayor o igual a 6/5 de la suma de momentos en la viga. ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta así. Aquí tenemos el nudo o la unión viga-columna, ¿sí? Entonces, normalmente aquí tenemos un momento de la columna, ¿sí?, negativo igual al momento de la columna positivo. Porque ustedes saben bien que cuando nosotros armamos una columna, así digamos, o así, esta columna puede trabajar como es un armado simétrico, doblemente armado igual, donde aquí podemos decir AS es igual a '(S). Pues lógicamente el momento negativo es igual al momento positivo. En cambio, en las vigas, eso sería así, ¿no? Así.
En cambio, en las vigas, aquí podemos tener un momento negativo, la viga, y un momento positivo, la viga. Del otro lado, o sea, este momento positivo viene de allá y este momento negativo va al otro lado, ¿no? Así, cruzado. Entonces aquí podemos ver que si el momento negativo de la viga es aproximadamente 2 veces el momento positivo de la viga, aproximadamente, ¿no? Porque hemos dicho que el momento positivo es más o menos la mitad del momento de la viga. Pues aquí podemos ver que tenemos que cumplir, y con las inercias tenemos que cumplir, que nosotros tenemos que sumar esto, más esto y más esto. Las vigas y por el lado las columnas, ¿no? Y tenemos que cumplir con esta ecuación. Entonces, si las inercias son adecuadamente correctas con este lema, seguramente vamos a encontrar que esto va a cumplir. Que los momentos de la columna, la suma de los dos, ¿no? Esto sería el positivo y el negativo. El positivo y negativo tiene que ser igual o tiene que ser mayor a 6/5. Con seguridad, si esto fuera 2, sería más de 6/5 todavía. Si fuera 1,5, tal vez puede ser que dé también, ¿no? Eso es. Entonces, mucho dependen de las inercias para conseguir. Esto tenemos que verificar. Deberíamos verificar. ¿No está Fernando por ahí? No está, ¿no? Bueno, lo podríamos verificar también seguramente en lo que hizo Fernando acá. Fíjense ustedes, él me dio algunos momentos en las vigas, pero no me ha dado los momentos en la columna. Seguramente son un poco mayores, algo así, ¿no? Pero aquí yo tengo que sumar, por ejemplo, aquí yo tengo que sumar 20 más 7,5 en las vigas y en las columnas seguramente 22 más 22, alguna cosa así. Siempre tendría que cumplir. Para estas inercias tendría que cumplir. Pero hay que verificarlo. Si no verificamos, entonces no podemos diseñar la columna. Los materiales. El F'C, desde luego, se recomienda siempre mayor o igual. Ahí hemos puesto, creo que. No, esto en potencia intermedia. En las columnas se recomienda siempre por lo menos 250. Pero fíjense ustedes, aquí está la diferencia. En las vigas podría ser mayor o igual, ¿no? Entonces no hay un límite, ¿no? Podría ser mayor a 4.200. Mayor, podría ser 5.000 también. ¿Por qué? Porque en las vigas no tenemos problema de ductilidad, ¿no? No hay ductilidad en las columnas. Entonces podemos usar aceros de alta resistencia también, porque la columna va a trabajar pues a flexocompresión y no se va a producir rótulas plásticas. Entonces aquí está la diferencia. Podemos usar aceros de mayor resistencia a la afluencia en columnas, no así en las vigas. Pero ustedes saben que aquí en Bolivia normalmente los mismos aceros de vigas se ponen los mismos en la columna, ¿no? No hay diferencia. En otros países hacen diferencia. Las columnas tienen otro acero y las vigas tienen otro acero. Pero ¿cómo podemos reconocer? Seguramente por el estriaje y algunos que le van pintando, van marcando con alguna pintura para no equivocarnos, porque ¿no? El albañil o el armador se puede equivocar y poner un acero donde no corresponde. Pero en otros países lo hacen. Yo, por ejemplo, le pondría aquí 5.000. Entonces voy a tener
menor área de acero en las columnas con 5.000. De hecho, casi todos usan aquí en Bolivia 5.000, no 4.200. Pero también quieren usar 5.000 en las vigas, entonces ahí hay un error. Entonces, ¿cómo usar dos aceros de diferente fluencia en el mismo lugar? O sea, aquí está la columna y aquí está la viga. Los estribos generalmente pueden ser casi iguales entre la columna y la viga, todo eso. Entonces, uno se puede confundir, es peligroso, peligroso. Imagínense que lo cambiamos, podemos tener resultados desastrosos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. El refuerzo longitudinal en columnas no requiere ninguna disposición especial, a más de lo que hemos dicho anterior, no requiere ningún requisito especial. O sea, se puede diseñar nomás como si fuera una columna normal, utilizando las tablas de la PSA a momento biaxial o uniaxial, como sale, ¿no? Biaxial o uniaxial. No hay ningún requisito, ¿no? Eso de los empalmes, como han podido ver, empalmes, eso es normal, también normal, en hormigón normal. El refuerzo transversal en sí también es normal, ¿no? También es normal, no requiere nada especial. En fin, las columnas serían así, pero tenemos que verificar. No, en columnas creo que es refuerzo transversal. A ver, voy a ver si hay alguna diferencia. Permítame ver algo. Yo no he visto nada en especial en columnas. Cada vez me hago perder esto, tendría que pintarlo. Pórticos especiales acá. Columnas de pórticos especiales, aquí estamos. Aquí dice 30 centímetros. Dice, debe ser al menos 30 centímetros las columnas, ¿no? Y la relación entre la dimensión menor y la dimensión mayor es 0,4. Eso tal vez no lo ha anotado, pero lo vamos a anotar, ¿no? Y también dice lo que les he dicho, ¿no? Que la resistencia a la fricción en las columnas debe cumplir con esto. Y esta es la suma de los momentos nominales en la fricción más la suma de los momentos nominales en la columna. Solamente me he olvidado anotar esto de acá, el 0,4. Después es exactamente lo mismo. Aquí habla de la cuantía máxima, que también es lo mismo que usamos en hormigón normal, 1% mínimo, 6% máximo. En el refuerzo transversal,
también la longitud es lo que siempre sabemos, 45 centímetros mínimos, es un sexto de la columna, de la y la altura y la dimensión mayor de la columna. Eso también ya sabemos. Los estribos sísmicos, así también usamos normalmente. No le veo nada anormal. Aquí el espaciamiento, máximo 15 centímetros, mínimo 10 centímetros, o la cuarta parte de la dimensión menor, lo mismo. Lo mismo, jóvenes, no hay ninguna diferencia. Ya. Bueno, esto también lo hemos hecho. Verán ustedes entonces, aquí solamente me falta anotar algo. Aquí, ¿dónde está? C1, y tal vez acá, decir que C1 sobre C2 tiene que ser mayor o igual a 0,4. O sea, quiere decir que la relación de la luz corta sobre la luz larga, esta es la corta, o la dimensión corta con la larga, con la dimensión larga, tiene que ser máximo 0,4. No tiene que ser muy, pero podría ser cuadrada mejor, ¿no es cierto? O un poco rectangular, pero que no pase de esto. 0,4. O sea, por ejemplo, digamos, si yo tengo una columna aquí de 30, para que sea 0,4, esto tiene que ser máximo, creo, 75. 3 entre 75. ¿Cuánto es 30 dividido entre 75? Está bien, Inge. Es 30 sobre 75, 0,4. 0,4. O sea, 0,4. fíjense ustedes, esto C1 tiene que ser mayor y C2 tiene que ser menor. C2 tiene que ser menor o igual a 75. Hasta ahí se puede llegar a una columna, no más. No, esto no puede ser 80, por ejemplo, sino ya no cumplimos, ¿no? O sea, no tiene que ser muy alargada, muy rectangular. Eso quiere decir. Entonces, fíjense, las columnas tienen que cumplir con esta geometría. Y todo lo demás, y esto seguramente vamos a cumplir, y todo lo más es normal. Valdría la pena también hacer un ejercicio de una columna utilizando las tablas de la PSA, pero en este momento no las tengo las tablas. ¿Fernando no está? Pues no está, ingeniero. No está. Bien, voy a preparar entonces la próxima clase un ejercicio con Fernando sobre el diseño de la columna sismo resistente en concordancia con estos resultados que él me ha dado. ¿Se acuerdan? Tiene que haber concordancia. Con estos resultados. O sea, él tiene estos valores y vamos a hacer la columna biaxial. Vamos a diseñar utilizando las tablas de la PSA, a manera de que ustedes recuerden un poco cómo se... Eso hemos llevado un hormigón armado 2, ¿de acuerdo? Pues, voy a hablar con Fernando para que me dé los datos y vamos a hacer una columna que esté acorde con lo que han hecho correr ustedes, ¿entienden? Con esos datos vamos a diseñar la columna. ¿Saben por qué digo eso? Porque después tenemos que hacer el diseño de la unión viga-columna.
Entonces aquí yo tengo que ver, tiene que haber coherencia en los datos, ¿no? El diseño de la viga columna se refiere a diseñar esta unión, que es muy importante en sismoresistencia, que no se hace en hormigón normal, ¿no? El diseño de esta unión. Y aquí sí hay algunas disposiciones especiales, ¿no? Para que esto sea un vaciado monolítico, etcétera. Y a manera de pasar un poquito el tiempo, porque no lo voy a hacer, podemos ver eso de la unión viga-columna, que es esto, ¿no? ¿Dónde está el gráfico? Ahí está. Entonces, vean ustedes, en alguna parte habla de la unión viga-columna, tomando en cuenta estos requisitos. Y fíjense ustedes, la unión viga-columna en realidad debería ser así. Una columna fuerte, como están viendo ustedes, y la viga débil. Y no necesariamente tiene que estar en el medio, ¿no? Sino en cualquier lado. Puede estar aquí, allá, aquí hay una separación X. Entonces, ese es el concepto de la unión viga-columna. Aquí también es una columna bastante fuerte y las viguitas de menor sección. Este es el verdadero concepto de la unión viga-columna, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso la próxima clase cuando tengamos los datos de la columna y de la viga. Así vamos a hacerlo. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bien. Hubiera querido coordinar un poco con Fernando, pero no está, seguramente tiene algunas ocupaciones. Entonces, voy a suspender la clase acá, jóvenes, porque no tengo mucho material. No sé si alguien tiene alguna pregunta, podemos hacerlo. Tenemos tiempo. ¿Alguna pregunta? Inge, una pregunta. Sí. ¿Sería posible utilizar bandas sísmicas, digamos, Inge, en un edificio? ¿Perdón? Las bandas sísmicas, Inge. ¿Las bandas qué? Bandas sísmicas. No entiendo qué quieres decir con eso. ¿Se podría utilizar, digamos, en edificios, digo, Inge? Esa sería mi duda. ¿Pero qué es lo que estás diciendo? ¿Bandas sísmicas? ¿Qué es bandas sísmicas? Es como son como vigas, Inge. No te entiendo. No sé. Son como vigas, dices, pero y se lo construyen así son preconstruidos, así prefabricados. Sí, Inge, No. son más o menos como vigas falsas, más o menos se colocan en edificios. En construcción estaba viendo, Inge. No conozco. No conozco. La verdad que no conozco. Pero si tú me puedes mostrar algunas vistas, tal vez podría darte alguna respuesta. No sé a cuál te refieres. Serían unos prefabricados. Normalmente en edificios sismorresistentes no se utilizan elementos prefabricados normalmente, ¿no? Porque sería otro tipo de hormigón. No hay la condición tiene que ser monolítica. Por eso que vamos a hacer la unión viga-columna. O sea, en antisísmica tiene que ser el vaciado monolítico. La columna con la viga tiene que ser monolítico. Tiene que vaciarse así. Entonces, introducir aquí un elemento prefabricado, como dice una banda sísmica, no sé cómo podría ser. Pero seguramente, si tú me explicas un poco o me muestras, tal vez podemos darle una respuesta. ¿Dónde has visto? ¿En Estaba algún libro? viendo, Inge, un video tutorial, Inge, y esa era mi duda, si era, digamos, posible utilizar en edificios igual. Porque creo que donde estaba viendo ese video, explicaba, digamos, cómo había que utilizar, digamos, un edificio de pequeñas construcciones, Inge. Wow. No sé, no tengo mucho conocimiento de prefabricados. Pero si tú me preguntaras, por ejemplo, y me dijeras, ¿se permite preesforzados
en un edificio para sismo resistencia, yo te dijera que no, ¿no? Porque van a ver ustedes que últimamente los edificios, las losas son preesforzadas, postensadas, las losas, ¿no? Pero para condiciones sismo resistentes no es conveniente el postensado ni el pretensado, porque estos elementos pueden sufrir grandes daños. Se puede hacer como un arco, ¿no? El hecho de que sean postensados es muy peligroso, ¿entiendes? Entonces, cualquier elemento prefabricado también, pero eso que tú dices, si dices que son bandas sísmicas, entonces seguramente tienen, ya tienen algún diseño para este cometido, pero que yo no conozco. Si tú me mostraras un día ese video, tal vez podríamos compatibilizar con algunos conceptos que yo tengo sobre prefabricados para edificios sísmicos, pero no muy altos, ¿no? Tendría que ser de muy poca importancia, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Se puede construir edificios para parqueo de vehículos prefabricados que sean sismos resistentes. Se puede. ¿Por qué? Porque un edificio de parqueos puede tener 3, 4 pisos o más también, pero hay estructuras prefabricadas que contemplan el sismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que un edificio de parqueos se puede mover, se puede desplazar, puede haber rotaciones, no tiene mucho inconveniente, ¿no? Pero un edificio de viviendas, un edificio de oficinas, eso no es posible porque podía haber mucho movimiento, mucho desplazamiento, ¿sí? Entonces, hay edificios de parqueo sismos resistentes, con estructuras prefabricadas, o tal vez ahí te refieres a esas bandas sísmicas que son una especie de sunchos, unas cosas que no dejan desplazarse, no dejan salirse de sus nudos. Eso puede ser, yo he visto en varios libros edificios de parqueo que cumplen con la condición sismo resistente. A ver, otro comentario. Miren, los puentes que nosotros tenemos con vigas preesforzadas, pueden ser sismos resistentes, porque en realidad el puente no tiene mucha masa, ¿no? Y si hubiera un movimiento sísmico que pase por el puente, sus apoyos de neopreno posiblemente sean los que mitiguen el movimiento sísmico lateral, posiblemente digo, ¿no? Es un puente de poca importancia en cuanto al sur. Pero si las columnas y las pilas de un puente, sí ahí podía dañar tal vez la pila, ¿no? Pero así la viga preesforzada, que como está apoyado en unos apoyos de neopreno, no tiene mucho problema. Si hubiera un sismo, eso se va a mover un poquito lateralmente y nada más. Pasa el sismo, ¿me entienden? Porque como no tiene mucha masa, no se va a salir, ni siquiera se va a mover de su apoyo, porque están encajonaditas las vigas, ¿no es cierto? Entonces seguramente se pueden desplazar un poco, pero van a volver a su lugar. Pero ya, cuando hemos hablado de puentes, cuando ya hablamos de esas pilas, que son los elementos en el centro del río, esas pilas con un movimiento sísmico, la pila misma puede sufrir un daño. Puede sufrir un daño, puede haber una especie de vuelque, etcétera, etcétera. Habría que controlar eso mucho. Pero las vigas no. Así es, jóvenes. ¿Qué otras preguntas tienen? No
Muy bien, jóvenes, voy a suspender la clase para ahora. Vamos a preparar algunos datos para hacer la próxima clase con el auxiliar que muy gratamente nos está ayudando. Muchas gracias, jóvenes. Si no tienen preguntas, voy a suspender la clase acá. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego.